proyecto que es m al cuadrado. Está padrísimo. Y pues para empezar, quería conocerlos un poco, porque sé que hay gente de un poquito de todo, entonces me pueden ir escribiendo a qué se dedican, o sea, si son profesionistas en algún área, trabajan en alguna empresa, o si son maestros, o si están más en papel en ese momento como de estudiantes porque están estudiando algo. ¿Cómo se pueden identificar? Y para que con eso vayamos adaptando un poco los ejemplos, ¿les parece? Y lo vayamos haciendo más interesante. Y pues me imagino, ya tienen un poco de contexto acerca de qué es lo que vamos a hablar hoy, que es el aula invertida, esta metodología. Entonces también cuéntenme si tienen alguna noción del aula invertida, si la han utilizado, también conocida como Flipped Classroom, qué han escuchado de ella, para también saber en qué punto estamos. Si hay gente que ya lo ha experimentado o están completamente en blanco, por aquí ponen, Diego pone soy psicoterapeuta, docente y aprendiz crónico. Maravilloso. Soy profe de matemáticas en un colegio. Excelente. Soy coach ontológico y sistémico organizacional. Perfecto. Soy consultora. Aquí María José pone, capacito sobre talento y diversidad. No he escuchado sobre la aula metida, ok. María Alfaro pone, trabajo en empresas. Natalia pone, soy diseñadora gráfica, diseñadora UX y docente de diseño. Perfecto, entonces sí hay varios perfiles como profesionistas relacionados con esta parte, como digo, como de psicología, pero también hay varios maestros que también son profesionistas, entonces está maravilloso. Aquí Silvia pone que trabaja con equipos. Dalí pone, soy coach en construcción y potencia. Intento aplicarla con mis estudiantes, pone Natalia, aunque me cuesta mucho que tomen la responsabilidad de hacer la tarea. Sí, vamos a hablar igual de eso. Perfecto, psicopedagoga. Maravilloso. Entonces, pues veo que hay muy buenos perfiles y pues como en mi caso igual son profesionistas y también se dedican a la docencia. Entonces, esa combinación se me hace bastante interesante. Eh, por aquí, docente jubilada y facilitador de coaching. Genial. Pues vamos, ya que tenemos un poquito de contexto, ir entrando en materia. Vamos a tocar un montón. Veo que entonces justo no tantos pusieron, igual si me pueden ir escribiendo un poquito más, pero por lo que logré interpretar es que la mayoría está como en un nivel básico en este tema del aula invertida, ¿correcto? Ok. Neuroeducación emocional gamificada, perfecto. Entonces, si todos estamos como en este mismo punto de partida del aula invertida, creo que van a salir muchas dudas y justo pues queda como anillo al dedo porque vamos a ir desde lo más básico, ¿va? Así que, para arrancar, les tengo hoy algo bastante interesante y vamos a ello. El chat pues va a estar abierto todo el momento. A mí me gusta ir leyendo mientras estamos platicando, así que si mientras estamos en el tema ustedes quieren ir agregando algo, comentando algo, preguntando algo, váyanlo poniendo y lo vamos leyendo. Obviamente van a haber estos momentos de preguntas y respuestas, por supuesto. Al final va a haber uno mucho más grande, pero pues sí me gustaría ir platicando sobre todo porque pues hoy tenemos un poco más de 60 minutos, 60 90 minutos. No sé qué tanto nos abarquemos, igual dependerá un poco de las preguntas y qué tanto nos vayamos extendiendo por ahí, porque este tema, obviamente, como cualquier otro, es gigantesco. Voy a tratar de como tocar lo básico, pero no quiero también en algún momento clavarme demasiado porque pues, se puede profundizar más. Y al final les voy a contar quien quiera, les voy a dar varios hilos de dónde tirar y quien quiera saber más, pues va a poder investigar mucho más, ¿ok? Entonces, comencemos por acá. Hay una verdad que me pareció increíble cuando la descubrí, cuando me di cuenta más bien. Y es que ni el mejor maestro del mundo puede enseñar bien sin un buen método, ¿ok? ¿Por qué ni el mejor maestro del mundo y qué tiene que ver este sujeto? ¿Alguien lo ubica? ¿Alguien ha escuchado de Richard Feynman en algún momento? El gran físico, ganador de un premio Nobel por descubrir una nueva ley de física. De los pocos que en los últimos, creo que 200 años ha descubierto una ley de física. Bueno, Richard Feynman en 1961 se planteó junto con otros maestros del Caltech, que es la California Institute of Technology, que es como su MIT, pero en California, se planteó dar una clase de física para alumnos de universidad de primer y segundo grado, es decir, para los nuevos de la universidad, específicamente en la carrera de física. Pues Richard Feynman era legendario. ¿Por qué? De entrada, tiene un premio Nobel de física porque descubrió una nueva ley física en un tema de cuántica, no sé qué, la verdad es que es algo medio complejo, pero tiene un premio Nobel de física.
Trabajó de la mano con Oppenheimer, seguramente es contemporáneo de Oppenheimer, seguro lo conocen por el creador de la bomba atómica, incluso llegó a darle clases a Albert Einstein. Entonces, pues así como conocemos a Oppenheimer justo ahorita por su película Albert Einstein, también estaba Richard Feynman y era considerado un genio. Pero no solamente era considerado un genio por el hecho de que pues, tuvo un premio Nobel de Física, sino porque era famoso por explicar cosas complicadas de manera sencilla. Y tanto es así que sus mayores contribuciones a la física no fueron solamente el tema de pues este descubrimiento nuevo de la ley una nueva ley de física que hizo, sino que pues durante gran parte de su vida lo que se dedicó a hacer es reescribir o reexplicar los temas básicos de física, pero con pocas matemáticas. Y es que, pues, en este nivel realmente necesitas tener un dominio muy alto de matemáticas porque era un físico teórico. Entonces, es un nivel en donde se utilizan muchísimas matemáticas y se puso a explicar todos los principios básicos de la física prácticamente sin matemáticas. Es porque, bueno, ustedes lo saben mejor yo, que cuando eres muy bueno en un tema, pues eres capaz de explicarlo con palabras sencillas. Y este sujeto era un genio y pues por eso se le llegó a conocer como el maestro de maestros, porque era muy bueno explicando temas complejos de la física, pero prácticamente sin matemáticas, es decir, de manera sencilla. Entonces, pues por este título que ya se cargaba, pues trabajó durante muchos años como maestro en la Universidad de California, pero pues también ahí mismo ya ven que luego las universidades tienen ciertos departamentos de investigación. En su mayoría era en esta parte en la que trabajaba. En sus últimos años de vida, o más bien antes de jubilarse, fue que lo invitaron en 1961 a dar esta clase porque los nuevos alumnos, como sigue pasando hasta la fecha, llegaban y pues se decepcionaban un poco cuando tomaban las clases de física porque ellos traían unas ideas loquísimas, pues en ese momento Albert Einstein ya era Albert Einstein, entonces habían escuchado todos estos temas y querían pues básicamente cambiar el mundo y aprender lo último en física, pero cuando se topaban con la clase se aburrían, se decepcionaban y todos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo, vamos a traer al mejor maestro de física que existe hoy en día, que lo tenemos aquí, que es Richard Feynman, y vamos a hacer que nos dé una clase de física. ¿Se imaginan? O sea, traer al mejor de la categoría, imagínense su categoría, y que se lo pongan delante de ustedes en una clase. ¿Qué tal? ¿Qué creen que pasaría? Y justo, como para aclarar un poquito más si realmente era un buen profesor, aquí les va un texto de New York Times que dice, realmente era un gran profesor, quizá el más grande de su era y la nuestra. Para Feynman, el aula era un teatro y el conferenciante un actor, responsable de proporcionar espectáculo y fuegos artificiales, tanto como hechos y cifras. Se movía por la tarima del aula, agitando los brazos, una combinación imposible de físico teórico y artista de circo, todo movimiento corporal, todo con movimiento corporal y efectos de sonido. O sea, realmente su clase era un deleite poderla ver, ¿ok? Y lo más interesante es que esto quedó documentado, por eso te lo estoy contando. Yo precisamente me enteré de esta historia cuando compré este libro que se llama Seis piezas fáciles. Justo el título me llamó la atención y es La física explicada por un genio. Y se supone que, pues, aunque no sepas nada de física, pues vas a poder entender lo básico. Y también la clase completa, estos 2 años, se quedan documentados en 6 libros, que son 6 tomos, que se llaman Lecciones de Física de Feynman. Este es, por ejemplo, el tomo 1. Entonces, esta clase quedó documentada. Por eso llegó esta historia. Pero, ¿qué creen que pasó? La realidad es que fue un fracaso, según palabras de Richard Feynman. A esto me refiero de que ni siquiera el mejor maestro del mundo puede enseñar bien si no tiene un buen método. La introducción del libro de 6 piezas fáciles te cuenta la historia de cómo nace este libro, de cómo hacen estas clases y qué fue lo que pasó. Y esto es un pedacito sacado. Dice, la cuestión, por supuesto, es saber si el experimento tuvo éxito. Mi punto de vista es pesimista. La verdad es que qué honestidad de Richard Feynman escribir en su libro que fue un fracaso, ¿no? Pero vamos a entender por qué. No creo que haya servido de mucho a los estudiantes. Pienso que el sistema es un fracaso. Y por sistema obviamente se refiere al método de enseñanza. Dice, creo no obstante que la solución a este problema no es otro que darse cuenta que la mejor enseñanza solo puede hacerse cuando hay una relación individual directa entre el estudiante y un buen profesor. Una situación en la que el estudiante discute las ideas, piensa sobre las cosas y habla sobre las cosas. Pero en nuestros tiempos tenemos tantos estudiantes a los que a los que enseñar que debemos encontrar algún sustituto para este ideal. Imagínense, Richard Feynman se estaba dando cuenta de que esta manera de enseñar, de que el maestro se pare delante de los alumnos, no funcionaba, y eso lo hizo en 1963. 1963. O sea, desde ese momento este sujeto dijo, o sea, un genio se dio cuenta de que, ¿sabes qué? O sea, por más que yo sea un genio y el mejor maestro del mundo, hay que encontrar una manera, porque son muchos alumnos.
Pero, a pesar de que este sujeto se dio cuenta desde aquel entonces, como que no han cambiado muchas cosas. Un poco por inercia, un poco porque vamos a ver, como vamos a ver más adelante, las mejores maneras de enseñar son contraintuitivas y son más difíciles que las que no funcionan tanto, pero sí, o sea, a esto voy con esa historia. Es ideal que Richard Feynman en algún momento se estaba proponiendo, ya existe, ¿ok? Lo que antes soñaban, antes del área de Internet, hoy ya existe y es gracias en parte a las computadoras, al Internet y a los videos. Como vieron al inicio, pues yo digo que escribo, grabo y edito videos educativos porque yo tengo esta combinación de pues, videógrafo, mercadólogo con pues educador. Me gusta mucho la ciencia de la educación, entonces creo que pues me di cuenta de que yo aprendí a hacer videos viendo videos, yo aprendí gran parte de lo que sé en Internet y pues creo que también ahí hay mucho por hacer. Pero no les voy a hablar de mi experiencia, les voy a hablar de lo que la ciencia de la educación nos ha dicho, ¿ok? Vamos a empezar por lo que ya no funciona, ¿va? Porque hay un par de cosas que aunque no aceptemos, pues la neta es que ya se ha demostrado un millón de veces que pues por ahí no es, pero nos seguimos aferrando por inercia. Y lo primero es que en una clase de 60 minutos, pues el maestro se pare delante de ellos con las sillitas escoradas de frente y pues que le hable durante 50 minutos, que los alumnos lentos se queden atrás y los rápidos se aburran, porque pues ni modos, o sea, yo tengo un currículum, tengo un temario que cumplir y pues no me importa si aprendiste o no, tenemos que avanzar. También no es normal que los alumnos no puedan volver a consultar la información porque pues ya terminó la clase y pues mientras estás dando la clase igual y no toman apuntes, entonces no se queda registrado en ningún lado y pues a pesar de que ya existe tecnología, pues no se puede volver a consultar la información. También que los alumnos tengan que hacer solos la tarea en casa, sin ayuda de un maestro. Y es que, como lo vamos a ver, pues pareciera lo más normal que el alumno pues sí haga su tarea en casa, pero pues muchos alumnos, sobre todo los que son de escasos recursos, pues no tienen un estudio o un lugar especial para hacer la tarea en casa, porque pues no hay como diferentes cuartos, es solo un cuarto en donde están los papás, el hermano, todos gritando, hay ruido y pues no hay un espacio adecuado, o a veces no hay papás que los puedan ayudar a hacer la tarea, porque pues los papás están trabajando para poder pues, darles de comer a los hijos, entonces pues sufren cierta desventaja. Y también no es normal y que el maestro sea solo un repetidor de la información en vez de una guía o un mentor. Pero no puede hacer una guía o un mentor como Richard Feynman lo quería, no se puede tener esta atención uno a uno, porque pues son un montón de alumnos y hay que enseñarles a todos. ¿Ok? Bien, eh, la clase o la lección, esto lo saqué de un libro que igual a Eli le gusta muchísimo, se llama eh, ¿Cómo aprendemos? Y pues justo este fragmento igual me rompió la cabeza y es que la clase o la lección magistral, que es la clase normal que conocemos, en la que el alumno permanece pasivo mientras el docente despliega su conferencia durante 50 minutos, es cosa del pasado, ¿ok? ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo es que logramos entonces dar una educación activa y personalizada? Que activa no se trata pues, que los alumnos estén parados o que los alumnos estén corriendo, sino que el alumno activamente esté participando en su educación y no solo sentado sin hacer nada. Y personalizada, pues es poder tener esta atención uno a uno que Richard Feynman soñaba en su momento en 1960, pero pues que hoy ya con la tecnología y que vamos a ver que no es nada del otro mundo, pues realmente ya se puede hacer. ¿Cómo lo logramos? Y para eso quiero contarles del aula invertida, ¿ok? Jonathan Bergman y Aaron Sang, estos dos sujetos que parecen una foto de stock, pero en realidad son de verdad, son dos estadounidenses que viven en California y son profesores de química, ¿ok? Son profesores de química en Estados Unidos que, como muchos maestros, pues estaban todo el día ocupados, también tenían montañas de tarea por calificar y tenían además una familia que atender. Maestros comunes y corrientes, seres humanos normales, ¿ok? Pero pues había lo que los estaba cansando. Cada vez que un estudiante faltaba a clase, por alguna razón válida, porque, por ejemplo, muchos estudiantes eran deportistas y tenían que irse de viaje, o porque se enfermaban, o pues por alguna razón, cualquier estén completamente válida, faltaban a clases, pues tenían que ponerse al día con ese alumno, explicándoles de nuevo lo que ya le habían enseñado a los demás. Seguro a alguno de ustedes les ha pasado. Al principio, intentaron enviarles notas, ¿ok? Pedirle que le preguntara a sus alumnos, pero a sus compañeros, pero la verdad es que no terminaba de ser suficiente. Estos alumnos que faltaban, pues estaban rezagando. Entonces, tuvieron una idea. ¿Qué tal si nuestras clases las volvemos video? Esto fue en 2012, ¿ok? Esto fue en 2012, ese año YouTube estaba existiendo, en 2012 Facebook igual se estaba creando,
En 2010 se creó el iPhone, entonces para que tengan un poco de contexto, en ese momento era una locura esto de hacer videos para sus clases. Pero se lo preguntaron de, ¿por qué no? ¿Por qué no hacemos videos para nuestras clases? Así que en vez de repetir lo mismo una y otra vez, pues simplemente al alumno que falte a la clase le envío el link del video que tiene que ver del tema que tocamos ese día en la clase. Lo que pasó es que los alumnos empezaron a pedir los videos, ya no solamente los que faltaban, sino también cuando necesitaban repasar por un examen, porque esos videos eran material de consulta en donde su propio maestro se los explicaba, también donde podían aclarar dudas cuando no les había quedado de todo claro el tema en la clase, podían volver a ver ese video y ahí se dieron cuenta de que algo estaba saliendo bien. Así es como nace el método Flipped Classroom, que también en español se conoce como aula invertida. El primer libro que se publicaron es este verdecito que aparece en imagen, es como su primera edición publicada en 2012 y el año pasado lo actualizaron y publicaron este otro moradito que es ligeramente más grueso y pues se actualizó con un par de cosas que en los últimos 10 años terminaron de probar, ¿no? Entonces, así es como nace este maravilloso método. Un par de maestros de química que tenían un problema real, algunos alumnos estaban rezagando y se dieron cuenta de que si hacían videos de sus clases, pues podían, al inicio fue la verdad por algo bastante egoísta, fue pues ya no quiero tener que sentarme con cada alumno a tener que repetir la información, pero sin darse cuenta descubrieron un método que funciona muchísimo mejor que la manera tradicional de dar clases. Y para aclarar un poco cómo funciona el aula invertida. Primero, el contenido se aprende en casa a través de videos y hago mucho énfasis en videos porque es de lo que mejor funciona y pues además pues lo mío son los videos, pero obviamente se puede hacer con otro tipo de formato, no solamente video, pero el video es el que mejor funciona. Entonces, el contenido se ve en casa. En lo que normalmente se enseñaría en el salón de clase en que el maestro hablaría durante varios minutos, se enseña en un video que, pues, la verdad es que no suele ser tan largo, suele ser un video de 10 minutos y si es mucha información suelen ser varios clips de 10 minutos aproximadamente. Se ve en casa, los alumnos lo pueden ver en su celular, lo pueden ver en su computadora, lo ven a su propio ritmo, lo pueden pausar, lo pueden regresar. Ellos toman más control de su educación, de su aprendizaje. Y en el salón, el tiempo en clase, en vez de el maestro ponerse a repetir la información, no, simplemente al inicio recapitula un poquito lo que se vio en el video y en clase se ponen a practicar, a resolver dudas, porque los alumnos ya vieron la información y ya tienen preguntas, ya tienen dudas, y se ponen a hacer la tarea en el salón, para que entonces el maestro, pues en vez de pararse durante 50 minutos a hablar y no poder tener interacción con los alumnos porque tiene que pararse a dar la clase, pues como en la clase ya se dio, entonces, el alumno, el profesor en el salón de clase, pues ya se pone a trabajar con los alumnos que ya se dio cuenta que les cuesta un poquito más de trabajo el tema, se ponen a hacer el ejercicio, trabajan en equipos y el maestro está alrededor del salón acercándose a quienes van teniendo dudas, apoyándolos y pues se vuelve una clase más interesante. Y ahorita vamos a poner un par de ejemplos de cómo se vería. Justamente cuando tienes tu clase en video, en vez de pasarte 50 minutos hablando y 10 minutos trabajando, se invierte y pasas 10 minutos hablando al inicio de la clase y te pasas 50 minutos trabajando. Pues ustedes se han dado cuenta que muchas veces es en el práctica donde se termina de aprender, es cuando estás practicando, cuando te surgen las dudas y si tuvieras a alguien, por ejemplo, lo que le pasaba a muchos alumnos es que cuando intentaban hacer la tarea en su casa, pero la hacían solos y tenían dudas y no tenían a alguien a quien preguntarle, un papá o un maestro, pues sencillamente pues no había retroalimentación y ahí se perdía el aprendizaje, pero cuando estás en el salón y estás rodeado de otros compañeros que te pueden ayudar, o del maestro que te puede ayudar, pues se aprende más. Además, esta es una gran ventaja de la maravillosa tecnología, es que si tienes un video bien hecho, ese video lo puedes utilizar año con año, grupo tras grupo. Por ejemplo, si son maestros en una escuela secundaria, por ejemplo, y tienen tres grupos en donde esta semana dan la misma clase en tres salones, ya no tienen que pararse y hablar durante 50 minutos y desgastarse la voz y quedarse roncos, porque ese video con esa información, pues el mismo video, el mismo link se lo comparten a todos si dan clases en diferentes escuelas, es lo mismo y lo que van a hacer nada más en cada escuela o con cada salón es trabajar la parte de los ejercicios o los problemas que pues cada quien, eso ya va a ser más personalizado porque cada quien, cada grupo, cada escuela tiene como cierto nivel. Entonces, eso igual, una vez que haces un buen video, ustedes lo han visto, o sea, hay videos en YouTube que tienen 10 años y siguen siendo muy valiosos. Pues es lo mismo, te vas creando una biblioteca de tu propio material y si enseñas matemáticas, las matemáticas son iguales hoy y dentro de 10 años, si enseñas historia, lo mismo, entonces si enseñas las partes de una planta, las partes de una planta van a seguir siendo las mismas
Entonces, pues también es un esfuerzo que se hace al inicio y pues a la larga también ahorrándote muchísimo tiempo. Entonces, esa es también otra ventaja para el maestro. Entonces, miren, este es un video de un maestro de física que lo publicó en YouTube, lo tomé, y aquí justo en la parte de arriba te muestra cómo era su clase de manera tradicional, y esta es cómo es su clase ahora que utiliza el aula invertida. Entonces lo voy a reproducir. Se dan cuenta cómo antes, pues lo que hacía prácticamente todo el tiempo era escribir en el pizarrón o dar la clase. Y aquí, por ejemplo, esto es como lo hace ahora, cómo está entre los alumnos, cómo está haciendo ejercicios, como ya vieron la clase, ya hizo esto de dibujar y de escribir en el video. En el salón se pueden ejercitar, o sea, se pueden hacer ejercicios. Como es un profesor de física, pues se pueden experimentar, están más tiempo en el laboratorio. ¿Y ustedes cómo creen que los alumnos aprendan mejor? Cuando tienen a su maestro haciendo experimentos con ellos o cuando se la pasa 50 minutos escribiendo en el pizarrón. Y este es solo un ejemplo con la clase de física. Está buenísimo, ¿ok? Y les traigo otro ejemplo de otra área. Esta es una experiencia personal. El año pasado me tocó dar clases en, no sé si alguien aquí, todos aquí son argentinos, o hay de otros lados. Pongan de dónde son. Ah, mira, por aquí Sonia pone Hacienda es mejor. Chile, buenísimo. Bueno, Colombia, Argentina. Ah, qué variado. Yo soy de México, no sé si se nota el acento. Yo soy de México, de Yucatán, México, y estoy cerca de Cancún, estoy en Mérida, no sé si lo conozcan, pero bueno. Este, aquí, en México hay un estado que se llama Oaxaca, que igual está cerca de la Ciudad de México. En fin, o sea, me invitaron en otro estado a dar una clase a la licenciatura de Mercadotecnia, y pues justamente mi especialidad son los videos. Hermoso Cancún, sí. Mi especialidad son los videos, entonces me pidieron enseñarle a los alumnos de mercadotecnia a hacer videos, ¿ok? Entonces dije, bueno, vamos a poner en práctica el aula invertida. ¿Qué hubiera sido lo típico? Cuando un maestro lo contratan para dar una clase, ¿qué es lo típico que se hace? Lo primero, pues es que te armas una presentación de PowerPoint en Canva o donde sea, ¿no? Y lo segundo es que cuando me presente en la clase me ponga a hablar durante 50 minutos y los últimos 10 minutos les diga, muy bien chicos, bueno, pues hoy hablamos sobre los guiones, entonces la tarea para la casa es que se pongan a hacer un guión. Nos vemos mañana y revisamos la tarea. ¿Qué va a pasar? Algunos intentando hacer, o sea, termina la clase, apenas están terminando de recibir la información y se van apenas a empezar a poner a practicar, que ya muchos nos hemos dado cuenta que es en la práctica no se termina de consolidar la información. Cuando estén intentando en su casa hacer la práctica, pues muchos no se van a acordar o se van a confundir y no van a tener retroalimentación inmediata hasta el siguiente día. Por lo tanto, probablemente muchos alumnos no hagan la tarea, ¿ok? Los que la hagan, tal vez la copien o se la piden al ChatGPT o lo que sea, pero realmente no van a estar poniendo en práctica lo aprendido porque les va a costar trabajo este tema, suponiendo en este caso de los guiones, el hacer un video, no hacer un guión para video. ¿Qué es lo que yo hice? Justamente para evitar este tema de no hacer la tarea en casa. Y al final hacer la tarea es pues el momento en el que se ponen a aprender, es realmente cuando se ponen manos a la obra, den la materia que den, cuando se ponen a hacer un ejercicio o la tarea es cuando de verdad se ponen a aprender. Lo que hice fue que grabé el contenido en video. Antes de verlos, me puse a grabar, y ahorita les voy a explicar un poco de cómo lo pueden hacer, pero me puse a grabar las clases como típicamente lo haría. Se los envié un día antes y les dije, vean, este contenido es el tema, les explico un poco del tema del aula invertida, se los mandé, y el tiempo en clase, en vez de que yo cuando llegara me pusiera a hablar de qué son los guiones y cómo se hace y todo, y cuando terminara les marcaba la tarea, desde que llegamos ellos ya sabían qué eran los guiones, teníamos 60 minutos para ponernos a hacer un guión, ¿ok? Entonces fueron 60 minutos, o sea, 10 minutos en los que recapitulamos, resolvimos dudas, todo, y armamos equipos de tres y se pusieron a hacer, en cada equipo de tres se puso a hacer su propio guión, ¿ok? Entonces nos pusimos a practicar. Obviamente tuvieron dudas, como cuando cualquier persona que hace algo por primera vez, le surgieron dudas, le surgieron problemas, pero como estos problemas le surgen en un entorno controlado que es el salón de clase, que se vuelve más taller, pues obviamente yo me voy acercando y, mira, no te preocupes, pues justo esto que te pasa, ¿qué te parece si la ajustas acá y le cambias y todo? O se preguntan entre sí mismos, entre sus alumnos. Entonces fueron 50 minutos en los que están trabajando en el problema y están aprendiendo, poniéndolo en práctica. El resultado es que en una clase tradicional, pues simplemente me hubieran escuchado hablar y terminando salen sin nada. En cambio, en esta otra clase ya tienen con la información y cuando salen, salen con un guión.
Entonces, hay una diferencia ya abismal desde la clase uno. Esa es una de las maneras en las que yo me puse a practicar con ellos, ¿no? Gracias a esto, durante los primeros 10 minutos, justo lo que hicimos fue recapitular y lo otro lo restamos a hacer, lo dedicamos a hacer la tarea. Les enseñé a escribir, a grabar y editar, entonces en cada clase juntos escribíamos los guiones, juntos grabábamos, juntos editábamos. Entonces todos estos problemas que te surgen, pues obviamente se resuelven. Y enviar un video antes de la clase a mí me estaba liberando de estar hablando durante 50 minutos, ¿ok? Este liberar no solo me liberaba de evitar cansarme la voz, sino que me permitía estar libre para ayudar a los alumnos, para estar uno a uno con ellos. Este sueño que tenía Richard Feynman, que hoy, muchos años después, gracias a la tecnología, las computadoras y los videos, pues se puede cumplir, ¿va? Entonces, mi trabajo como maestro ya dejó de ser repetir la información delante de ellos. Eso lo puedo poner en un video gracias a la tecnología y delegárselo. Y ahora mi trabajo en el salón con los alumnos es más ser un guía para ellos, ¿ok? Porque la verdad es que cuando se ponen a hacer el ejercicio, pues ya ni siquiera intervengo tanto. O sea, ellos mismos están entre ellos ayudándose y yo nada más les voy diciendo, ah, mira, ¿qué te parece si hacemos esto? ¿Qué te parece si ajustamos esto otro? Ya no es tal cual. O sea, ellos están haciendo el trabajo porque ya vieron la información igual previamente, ¿ok? Entonces, pues bueno, con el grupo de alumnos de Mercadotecnia hice esto. Hicimos la clase, en la clase los puse a escribir, a grabar y editar, y se preguntarán, ¿funcionó? O sea, pues, al final, ¿no? ¿De qué sirve? Un maestro lo evalúas por el resultado de sus alumnos, si no, pues ¿de qué sirve, no? Pues miren, les di un reto, les dije, los dos mejores videos vamos a publicarlos en colaboración. Yo los voy a publicar en mi Instagram y los etiqueto en colaboración y los publicamos. Entonces, ellos escribieron, grabaron y editaron sus videos. Uno de estos videos llegó a 2 millones de reproducciones y otro video llegó a 324.000. Ahorita tal vez ya tengan un poco más porque estas capturas las tomé hace como un mes o más. Entonces, si ustedes entran a mi Instagram, van a encontrar estos dos videos. Estos dos videos fueron hechos desde cero por alumnos que por primera vez hacían sus videos. Entonces, si un alumno que por primera vez hace un video que se vuelve viral y que además ustedes lo van a ver, está muy bien grabado y editado y lo hicieron con su celular y su laptop, es porque aprendieron a hacer un video. En este caso, en mi área, pues así es como puedes medir si aprendes a hacer un video. Cuando haces un video, lo publicas y le va bien. Si está mal hecho, pues, o sea, no hay manera de engañar a la audiencia. Si un video está mal hecho, pues no le va bien. Entonces, pues bueno, esto fue la diferencia y obviamente los maestros de la universidad terminaron bien felices porque pues lograron, además se le hizo publicidad a la misma universidad porque también los etiqueté. Entonces, estas son las ventajas de la aula invertida. Evidentemente funciona. Los alumnos no solo tienen mejores resultados, por lo tanto se sienten más satisfechos con lo que hacen porque pues están dando cuenta que de verdad funciona, se aburren menos. Como maestro, pues das mejor, enseñas mejor y también te ahorras este tema del tiempo. Ahora, antes de pasar un poco a los problemas, los retos o los peros que podemos enfrentarnos o tener cuando intentamos hacer el aula invertida, me gustaría escucharlos. ¿Qué les parece hasta aquí? ¿Cómo lo ven? Edgar, por las dudas hay dos comentarios en el chat, por si los querés Ah, tomar. sí, sí, sí. Dice, me pasa que los estudiantes igual necesitan que les explique, que dicen que mirando el video no les alcanza para entender los contenidos. Aunque les pido que no solo los vean, sino que también tomen notas y anoten sus dudas, y pocos cumplen con ver los videos, pero con más cortos que sean. Ok, aquí Natalia, yo te diría que ahorita vamos a hablar de la estructura de un buen video, pero probablemente tendría que ver un video tuyo para poder terminar de dar retroalimentación. Pero lo que yo he visto con la mayoría de los maestros con los que lo he trabajado es que no, o sea, el contenido del video no está bien hecho. ¿Sí? O sea, el video no termina de ser lo suficientemente bueno. Yo hago videos todos los días, trabajo en una agencia, entonces sí te puedo decir que hay maneras de presentar la información y incluso, o sea, sin ofender a nadie, pero hay mejores maneras de dar la clase para que sea más entretenida o se entienda mejor, conecte con lo que de verdad saben. Entonces ahorita vamos a hablar un poco de esa estructura que yo la utilizo de la publicidad porque yo hago videos para vender y para que se vuelvan virales. Entonces esta parte como de la mercadotecnia la bajo a la parte de la educación y pues te traigo un par de recomendaciones que creo que puede hacer más interesante tus videos y por ahí puede ir, ¿no? Lo otro, Susana, y ahorita vamos con María, dice, me pasó varias veces que no ven los videos y llegan desnivelados en la clase. ¿Alguna recomendación? Sí, ese es como el problema más frecuente, o sea, que los alumnos no lo ven. Y es que es más difícil porque los estamos haciendo responsables de su educación y están acostumbrados durante años, o sea, llevan prácticamente toda su vida no siendo responsables de su educación, o sea, dejándosela al maestro. Entonces, hacer que cambien eso obviamente es dificilísimo y no se va a lograr a la primera, pero sí, ahorita lo vamos a platicar a fondo, ¿va?
Y dice, sin duda es más entretenido para todos que se practique en clase y que se aproveche el tiempo sincrónico. Es ideal. Sí, por supuesto. Muy bien, entonces ahorita vemos el tema de la estructura, Natalia, de un video, les doy unas recomendaciones, le muestro uno y de ahí pasamos con Susana igual el tema de cómo hacer que los alumnos lo vean y este reto. María. No, iba a decir que era súper interesante todo lo que compartías, pero es más o menos un poco lo mismo que dicen ellas, ¿no? Me pasa que las capacitaciones que nosotros tenemos son un híbrido, hay clases que están grabadas y clases que son en vivo. Ujú. Y las clases grabadas no las suelen mirar, les cuesta mucho. Está bien que no son cápsulas de 10 minutos. El tema es que a veces es difícil volver un contenido de por ahí de una clase de 2 horas en cápsulas de 10 porque también sería como un montón por ahí para ellos. Pero Sí, bueno, eso, recomendaciones para ver cómo hacer para que los miren o ese tipo de cosas. claro, perfecto. Muy bien. Gracias. Nada, sí, María. Excelente, entonces sí, estamos en la misma. O sea, suena interesante, pero en la práctica nos encontramos con este reto de que los alumnos no lo ven, o sea, porque de plano no les interesa, o pues por más que pues puedan parecer estar interesados, el contenido no termina de atraparlos y pues no lo prefieren y no lo ven, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso. Por ahí, Diego, ¿quieres agregar algo más? Fracaso, de cómo hacer para que los chicos no miren un video. Lo que me ha pasado bastante tiempo es que en la universidad nosotros les proponemos esto mismo que estás planteando. Vean el video, lean el capítulo, vengan a la clase con eso sabido y resolvemos dudas y trabajamos sobre los contenidos. Cuando vienen y no saben el tema, y entonces, bueno, está bien, vamos a explicarlo nosotros, ahí sonamos. Ahí perpetuamos la clase. Sí, exacto. Porque, bueno, entonces no lo leo porque después nos rescata y nos explica todo y eso es el Eh, método para que no funcione nunca más. Exactamente, sí, justo eso te iba a decir. Sí, totalmente, pasa. Y una vez no lo rescatas y se quedan sin conocimiento. En dos veces Ajá. no lo rescatás y se queda sin el conocimiento. Tres veces, bueno, o fracasan la materia y se queda fuera o se adapta al método. Sí, entiendo, no te preocupes. O sea, me pasó igual con esos alumnos de Oaxaca y además aún así hubieron muy buenos resultados. Entonces, vamos a platicar un poquito de qué es lo que se puede hacer. Al menos yo he probado, ¿va? Definitivamente de entrada. Este, eh, vamos a ir punto por punto, ¿ok? Creo que ninguno de ustedes, me voy rápido porque este es como uno de los obstáculos que muchas veces muchos maestros encuentran con el tema pues para evitar, o sea, por la cual no utilizan este método de aula invertida, y es que dicen que no son buenos para la tecnología, ¿ok? Pero pues es más un temor que una razón real, porque, no, o sea, por tecnología me refiero a utilizar Canva, me refiero a utilizar Zoom, entonces podemos perfectamente usar tecnología. Y es que, nada más como para recapitular un poquito de cómo justamente yo hago estos videos, es el paso uno, es diseñar, es nada más agarrar pues, tu presentación y ponerle la estructura de un video educativo y ahorita vamos a profundizar en eso. Y es que la estructura es la siguiente, y ahorita los voy a abrir otro documento y se los voy a compartir, y es historia de origen, revelación, información y cierre. Y vamos a ir profundizando un poquito uno a uno. Entonces, ahorita en este momento les voy a compartir un link. De hecho, es un documento que yo tengo hecho que suelo eh, como regalar. Ahorita se los estoy compartiendo. Ahí está. Entonces les voy a mandar el link igual para que lo puedan abrir. Ok, ¿qué es lo que pasa? Bueno, igual un poco de contexto. Justo, yo trabajo en una agencia de publicidad, hacemos contenido, desde contenido para gobierno hasta para eh, empresarios, personas públicas, etcétera, ¿no? Entonces, también yo por mi cuenta hago contenido, nos dedicamos a explicar cosas difíciles de manera sencilla, nos dedicamos a hacer campañas, vender, etcétera. Entonces, un poco esta parte de, pues, hacer contenido, o sea, en redes sociales, por más que o sea, que la información sea buena, si no la dices de manera adecuada, si no entretienes o si no enganchas o si no conectas con la persona que lo está viendo, pues tu video no va a funcionar. Entonces, pues llevé un poco esto a la parte de los estudiantes, que pues hay que entender muy bien quién tenemos del otro lado también, y pues como nuestro trabajo como maestros, pues igual entra un poco aquí este tema de la atención, entretenerlos, interesarlos más que nada, ¿no? Cómo generamos interés por el tema para que también funcione. Lo normal es que esto tiene, ahorita platicábamos, tiene cuatro partes: historia de origen, revelación, información. La parte de información es tal cual lo que típicamente enseñarías en tu clase, y es que los maestros se van directo con la parte de la información.
se saltan la historia de origen y la revelación. Entonces, esto hace que no conecte y no interese, y aquí es donde los perdemos. Entonces, solo es agregar un par de cosas, un par de slides más en la presentación para poder ayudar. ¿Y a qué me refiero? Miren, nosotros, ¿cómo aprendemos? En realidad, nuestro cerebro o nuestra memoria, si le pudiéramos poner una imagen, sería una red de puntos interconectados. Cuando aprendemos algo nuevo, como la manera en la que nuestro cerebro aprende es que lo conecta con otros conocimientos previos que ya tenga, ¿ok? Entonces, lo que necesitamos cuando estamos presentando un nuevo tema es agarrar ese tema y conectarlo con otras cosas que sean conocidas, familiares para los alumnos, ¿ok? Entonces, por eso la clase debe comenzar con una historia de origen. ¿Cómo comencé yo mi presentación? Contándole la historia de Richard Feynman. Seguro ya conocían a Albert Einstein, ya conocían la física, ya sabían que pues existen universidades prestigiosas en Estados Unidos. Entonces comencé con una historia y de ahí me fui de lleno a la parte del aula invertida. No me empecé con la información como tal. Entonces es básicamente eso. Historia de origen es platicar qué problemas había, ¿ok? ¿Qué les generaba curiosidad? O sea, cualquier tema, díganme, pongan en el chat algún tema de alguna clase que hayan dado recientemente o que vayan a dar, el nombre de la clase, de cualquier tema, pónganlo aquí en el chat. A ver, por ahí pongan liderazgo, ok. Formador de formadores, ok. Juegos de psicólogos, psicológicos, excelente inteligencia artificial en la salud, funciones, muy bien. Todo tema tiene una historia de origen. Las funciones, los sesgos, o estos juegos psicológicos, o la inteligencia artificial en la salud, cualquiera de estos temas fue inventado por alguien que tenía un problema, o a alguien o un grupo de personas les generaba curiosidad algo, o siempre hubo un motivo que inició esta exploración o investigación que terminó resultando en el tema que ustedes están enseñando, ¿ok? Así como el aula invertida comenzó con la historia de Jonathan Bergman y Aaron Sams, que tenían un problema, o que pues, o algo que los motivó a la exploración de investigación y lo que terminó dando como resultado es el método, pues ustedes igual necesitan conocer cuál fue esa historia de origen de lo que están enseñando. Y aquí no tiene que extenderse tanto, o sea, yo les puse 2, 3 slides en donde les contaba un poco la historia de origen del aula invertida con estos dos profesores. Entonces, pues es algo así, nada más dar un poco de contexto. Y aquí lo que estamos de entrada es generando interés, pues estamos contando una historia, entonces estamos haciéndolo más ameno, más entretenido, aquí sí vamos directo con la información. Estamos dando puntos, o sea, cosas familiares que nuestros alumnos ya traigan, con lo cual va a ser más fácil que ellos lo conecten y lo recuerden después. Entonces, por aquí es donde se debe comenzar un video, ¿va? Desde aquí, si hacemos un video con esto, estamos asegurando, o sea, es mucho más probable que nuestros alumnos sí quieran verlo y además lo recuerden, ¿ok? Después, la parte de la revelación. Es ese momento en donde estas personas que estaban explorando o tratando de resolver su problema o que tenían interés por algo, es cuando tienen este descubrimiento, cuando tienen esta epifanía o este momento eureka, cuando dicen, cuando en este caso, por ejemplo, Jonathan Berman y Aro Sam dicen, claro, si tengo mi clase, o sea, si invierto la manera en la que doy la clase, pues tengo más tiempo para ellos en el salón, etcétera. Epifanía o este momento eureka del tema que estén dando, ¿ok? Si están enseñando especialidades de la farmacia o leyes de la experimentación de usuarios o sesgos, es ese momento cuando la persona que estaba investigando dice, claro, entonces así es como lo debo hacer o a esto lo voy a llamar las funciones en matemáticas, ¿no? Entonces, ese es un poquito lo que, lo que va, ¿no? Y de ahí ya va la información. Porque previamente, con esto que les dimos, la historia del origen y la epifanía, les estamos diciendo, o sea, estamos generando interés, curiosidad, estamos dándole conexión con algo, estamos contándolo como una historia, y aquí es cuando ya la información les hace todo el sentido del mundo y les va a ser mucho más fácil recordarla. Aquí es cuando ya ponen los datos y conceptos clave o las habilidades que los estudiantes deben conocer. Por ejemplo, cuando yo doy una clase de cómo hacer guiones, justo primero cuento la historia y todo, y etcétera, ¿no? Entonces, esto es donde la información que típicamente pondrían, conectándola con lo que ya vimos previamente, y así hacemos un video mucho más interesante. Y el cierre es, en vez de, bueno chicos, esto es todo, gracias, solamente es dar una conclusión del por qué lo que acabamos de ver es importante, cómo les puede servir en la vida y pues cuáles son los puntos importantes que tienen que recordar tal vez para el examen. Pues nada más eso como para que termine de cerrar bien el tema. Y como una serie, cuando vean una serie en Netflix, cada capítulo tiene un inicio y tiene una serie, una conclusión que te deja un poquito picado para lo que viene, ¿no? Entonces igual, cada clase, cada video que hagamos tiene un inicio y un cierre. Yo decía que fueran de 10 minutos, pero la verdad es que no siempre tienen que ser de 10 minutos, pero sí es comunidad. Eh, También, pues justo,
un poquito de lo que hablo es que hay que vincular el contenido con algún aspecto de su vida, porque así es como aprende, así es como se memorizan las cosas, así funciona el cerebro humano. Hay que contar cuánto costó aprender o encontrar ese conocimiento, porque si yo les digo, por ejemplo, este anillo me lo encontré tirado y te lo vendo por por $1,000, ¿no? Pues tal vez no tenga mucho sentido para ti, pero si te cuento que este anillo me la regaló mi abuelita antes de morir y me dijo que lo conserve para toda la vida y pues no tengo dinero, pero pues te lo tengo que vender en $1,000, tal vez ya significa algo más, ¿no? Entonces, cuando te cuento por qué algo me costó, en este caso, como a la persona que descubrió que, por ejemplo, Aaron Sam y Jonathan Berman, cuánto les costó aprender o encontrar ese conocimiento, igual lo valoras un poco más. Y también explicarlo en palabras simples, ¿va? Entonces, les voy a compartir este documento para que se puedan ver. Yo aquí hice una clase, yo no sé nada de física, doy muchos ejemplos de física porque no sé por qué, pero siempre me los encuentro y me genera mucho interés, pero no sé nada de física, la verdad. Entonces, hice una clase de física ficticia para que se den cuenta de que utilizando esta estructura, incluso alguien que no sabe del tema puede dar una clase interesante. Entonces, hice el borrador de una clase utilizando esta estructura, ¿ok? Enseñando algo de la ley de Hooke. O sea, fue un tema así random que un día le pregunté al maestro, vamos a hacer una clase, por ejemplo, déjame un tema que vaya a dar. Y agarramos el tema, nos pusimos a investigar y fue así como se creó. Entonces, les voy a compartir este link para que lo puedan tener y les pueda servir, ¿va? Ahí está, ya se los mandé por ahí en el chat. Muy bien. Entonces, pues por aquí vamos un poco, por ahí ponía, no me acuerdo si era Sonia o cómo se llamaba, que puso el tema de que no lograba hacer que los videos, ¿cómo lo puso exactamente? El tema de los videos, ¿no? Que los estudiantes me dicen que mirando el video no les alcanza. Ok, prueba con esta estructura. O sea, dime tú si tal vez creas que se trata de esto. No he visto tu video, entonces no te lo podría decir, pero yo creo que puede ir por acá. Si se mejora la estructura, puede ser más interesante, pueden entenderlo mejor, puede ser más ameno. Y también, si después de ver el video tienen muchas dudas y los alumnos te hacen las mismas preguntas, se repiten las preguntas, quiere decir que tal vez esas preguntas que están haciendo es información que debería ir igual en el video. ¿Ok? Y en vez de hacer un video de 60 minutos, haz varios de 10 minutos, 6 de 10 minutos. Es igual funciona. María, ¿qué pasó? Perdón, yo de nuevo. La Adelante, historia de adelante. origen. ¿La historia de origen sí o sí tiene que ser la historia de origen del tema o podría ser algo que conecte, o sea, algo personal o algo de, en general de la sociedad que conecte con el tema? Podría ser algo historia inventada igual, ¿no? O sea, sí. Por ejemplo, yo les conté cuando di la clase en la licenciatura de Mercadotecnia en Oaxaca. Pude haber comenzado con esa en vez de contar la historia de Jonathan Berman y Aaron Sam, de cómo descubrieron el aula invertida. Sí, por ejemplo, una vez un maestro de fisioterapia, ahorita vamos a ver el ejemplo entre las demás diapositivas, un maestro de fisio, o sea, este tema, esta estructura ya lo he trabajado con maestros de diferentes áreas, o sea, de universidad, de maestría, de secundaria, de primaria, entonces funciona para todas las materias, esta estructura funciona para todos los niveles, ¿no? Entonces, este maestro de fisioterapia, que justo daba clases en universidad, en la historia de origen, iba a hablar de el problema de los, por acá lo tengo, algo de los, es era neuroanatomía, licenciado José Alfonso, hablaba de los pares craneales, ¿no? Entonces, aquí no se alcanza a ver, pero bueno, en este slide cuenta, igual sí se alcanza a ver, bueno, pero cuenta una historia, ¿no? Isabel era una estudiante que se dirigía en bicicleta a clases y de repente se cayó. Entonces te cuento una historia en donde se utiliza la información, se cayó y de repente dejó de oler. Entonces era para hablar de ciertas partes de que cuando se golpean o sufren problemas se dejan de ver, se empiezan a ver afectadas, ¿no? Entonces cuento una historia en donde a un paciente le sucede algo y es una historia de origen en donde te está contando una chica que está manejando bicicleta, está por la calle, se cae, se golpea, va al doctor, se dan cuenta de que tiene estos síntomas. Entonces esa es una historia de origen igual que pues, no es necesario de la historia de cómo descubrieron los pares craneales, ¿va? De hecho, era el slide que sigue, ya me di cuenta. Sí. Y por ejemplo, con cálculo diferencial y el concepto de la derivada, esta maestra sí cuenta el origen del cálculo, porque un dato curioso, o sea, esto yo lo aprendí gracias a ella, es que dos personas inventaron el cálculo al mismo tiempo. No se conocían y estaban trabajando por su cuenta y al mismo tiempo descubrieron el cálculo. Entonces, esa es una historia interesante. Y pues ahí es la historia de origen del cálculo, ¿no? Pero sí, se puede hacer también de esa manera. Muy bien. Entonces, siguiendo por aquí,
Ya que tenemos, lo ideal, lo primero es hacer un borrador, ¿ok? Un borrador con la estructura. El documento que les pasé, vieron que hasta abajo estaba en blanco y negro, no tenía diseño ni nada y solamente tenía la información. Algunas slides tenían mucho texto. Es porque eso es lo que tienen que hacer al inicio, justo como esto. Así y así, presentaciones en blanco con mucho texto, es nada más ponerle la estructura, ¿ok? Bajar la información y ponerle la estructura. Este es el primer paso. Ya que tiene la estructura, pues ya se ponen a diseñar, le ponen imágenes, hacen que se vea bonito y de ahí vamos a grabar. ¿Y cómo pueden grabar usando Zoom? Miren, cuando abren Zoom, yo soy muy fan de Zoom, no sé qué tanto se utilice por ahí. Yo siento que los maestros utilizan tal vez más Google Meet, pero Zoom es muy bueno. En su versión gratuita les puede servir y aquí les va el tutorial. Es nada más entran a Zoom, aquí abajito hay un botón que dice grabar. Ah, no sé, bueno, aquí abajito hay un botón que dice grabar, le dan clic y les va a dar la opción de grabar en la nube o grabar en su compu. Lo guardan en su computadora y ya está. Y lo único que van a hacer es dar la clase como si lo estuvieran dando a un alumno, pero van a estar solamente ustedes. ¿Por qué con Zoom? Porque con Zoom puedes grabar tu pantalla, tienes la cámara, tienes el video donde está tu pantalla y tú junto, y no tienes que hacer nada más. Entonces, no necesitas más. Y para editar, ahorita lo vamos a ver un poco más a fondo el tema de qué les recomiendo. Se llama CapCut en su versión para computadora, pero la idea de que lo des como si fuera tu clase es que cuando estés editando, como ya hiciste tu presentación, por ejemplo, yo ahorita me estoy grabando y ya tengo una presentación hecha, esta presentación que están viendo, esta presentación que está viendo ya tiene diseño y todo, entonces en edición no tengo que meterle imágenes, ni música, ni nada, solo le voy a quitar momentos de silencio o errores al hablar, ¿ok? Esa es la única edición que vamos a hacer cuando pues utilizas una presentación. Este es un video, se los voy a reproducir bien. Este es el video de la maestra de cálculo, que les digo que cuenta la historia. Este es un video interesante que ella utiliza para el método de aula invertida. Entonces, se los voy a compartir y ahí está. Estoy compartiendo audio. Perfecto. Entonces, este es un video que ella utiliza para dar sus clases. Este video lo hizo una sola vez y lo va a poder utilizar toda su vida. Aplicaciones en la vida real. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es su historia? Hoy vamos a platicar sobre el concepto de la derivada, el origen del cálculo prácticamente. Es muy chistosa la historia detrás del cálculo, pues en la misma época aproximadamente a dos personas se les ocurrió desarrollar una herramienta matemática que funcionaba de forma muy parecida. Aún a la fecha existe la controversia de quién fue el verdadero inventor del cálculo, si Isaac Newton o Wilhelm Leibniz, quienes trabajaron de manera independiente, pero que a lo largo del tiempo, conforme su trabajo se fue difundiendo, se fue sabiendo que estaban desarrollando una misma herramienta. Ambos, tanto Newton como Leibniz, deseaban abordar problemas de la física y la matemática que no podían resolverse con las herramientas que existían. En particular, Newton estaba interesado en el movimiento de los cuerpos, en especial el de los cuerpos celestes. Él quería describir, con una forma más precisa, cuáles eran las fuerzas que afectaban la velocidad y las Lo voy a adelantar un poco para que no nos echemos tanto tiempo, pero sí, o sea, esto es lo aplicaciones interesante. en la vida real. Empieza a contar la información de la historia. De aquí ya, si se dan cuenta, su video no es la gran cosa, ni siquiera sale ella a cámara porque me dijo, la verdad es que yo no quiero salir a cámara. Le dije, no importa, solo tu voz. Y con eso es más que suficiente. ¿Ya habla bien? Alrededor del Sol, Y aquí ya empieza con ejemplos. como ocurre con una bala de cañón. Empecemos a ver de manera sencilla. Y aquí ya Vemos empieza. exactamente cuál es la velocidad que tiene en un cierto instante del tiempo por ver distintas distancias contra pero en un tiro parabólico será eligiendo distintas parejas de puntos. En su salón de clase lo que tuvo que haber, o lo que pudo haber hecho era poner una presentación y ponerse a hablar, o ponerse a De dibujar en la esto, pizarra, de una pero en vez de eso, tiene un video que manos tal que no se este video sus alumnos lo pueden ver las veces que quieran, van a poder repetir a su profesora las veces incansablemente, aunque les dé pena y ya no van a tener pena de preguntar, pueden regresar, pueden volver a ver y con un video bastante entretenido, ¿ok? Este es otro ejemplo, la verdad es que ya no puse el video, se me fue, pero esta es una maestra de aquí de mi ciudad. Me da pena a veces ponerlo porque para no ofender a la maestra, pero no lo voy a reproducir, no tengo el video aquí a mano, pero o sea, esto que ven son 46 minutos, es un video de 46 minutos, así como lo ven, ¿ok? Y la maestra más o menos dice, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, el día de hoy les voy a hablar sobre la contabilidad en, así, Voy 46 a minutos. morir. Sí, 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 sí. Entonces, si les Qué pones un video hacia los tortura. alumnos, sí, si le pones un video hacia los alumnos, evidentemente, o sea, por más que sea el aula invertida, obviamente no va a funcionar. O sea, un alumno no quiere ver esto, o sea, es aburridísimo. Y pónganse a pensar, o sea, ustedes entran a YouTube y ven videos.
tus alumnos ven videos, o sea, el problema no son los videos, todos vemos millones de videos al día, o sea, todos, el problema no son los videos, el problema es que el video está mal hecho, ¿ok? Ahorita hablamos ya un poco de la estructura, ya vieron pues, más o menos por dónde va, entonces se pueden dar cuenta de que de entrada aquí no hay ninguna estructura, es toda la información, además pues obviamente se ve aburridísimo y es evidente que por más que habla dormida. Sí, no, definitivamente. Entonces, pues es sin lugar a dudas también la manera en la que hacemos los videos, ¿ok? Bueno, entonces ya hablamos un poquito de que justo lo que necesitas es Zoom en su versión gratuita, ya platicábamos de que pues, es una herramienta muy buena y aquí no sé por qué se me ocurrió, pero bueno, era lo de abrir Zoom, darle a nueva reunión, el tutorial rápido, le das clic en grabar y justo aquí dice grabar en la nube, grabar en el equipo. Si le dan grabar a la nube, se va a guardar en su cuenta en internet, pero guardar en el equipo y cuando cierren la sesión va a aparecer como un archivo en su computadora. Entonces le dan clic a compartir y pues le dan a la pantalla a la que quieren compartir, le dan clic a este botón azul y ya está, van a estar grabando su pantalla y compartiendo. Aquí se van a ver ustedes, se va a escuchar su voz. Así es como la maestra que vieron hizo su video igual. La verdad es que así de fácil es utilizar la tecnología y este tema de que no se me da la tecnología, pues no es excusa suficiente. Ahora, ¿con qué programa puedo editar? Justo ahorita lo que ponían en el chat. Hay uno, es uno muy famoso. Existe una aplicación que incluso utilizan niños para hacer TikToks. Y es que esta aplicación, esta empresa la compró TikTok, la empresa este, madre de TikTok, la compró un poquito antes de bueno, en la pandemia y se llama CapCut. La versión más popular es la de celular, tiene versión gratuita y versión de paga, así como Zoom, pero con la versión gratuita tiene más que suficiente. Pero yo les recomendaría la versión para computadora, la versión de escritorio, ¿ok? Si la quieren descargar, solo tienen que escribir CapCut en su buscador y el primer link que les salga, CapCut Editor de Video, solamente se van a esta página, le dan a descargar y lo va a descargar para su computadora. Es un programa gratuito, no cuesta nada. Nuevamente, ya que estén ahí, les va a dar la opción de suscribirse. Cuesta, o sea, no sé cuánto cuesta en su moneda, pero no es tanto y vale mucho la pena, pero pues con la versión gratuita les da. Y cuando lo abren, en este caso estos son algunos videos que yo tengo editados, pero cuando ustedes lo abren no les aparece nada. Nada más le dan clic aquí al botón de crear proyecto y ya van a poder editar. Yo se los recomiendo más que la versión de celular. Si tienen la versión de celular, cuando inician sesión, pues los archivos se comparten entre el celular y la compu, pero la versión de computadora es más cómodo porque pues acabas de terminar de grabar tu video con Zoom, entonces ese video nada más lo arrastras a CapCut y ahí mismo nada más cortas el inicio y el final y ya está. Entonces no tienes que complicarte tanto. Está bastante sencillo. Y ya, una clase. Sí. Y entonces, justamente, ¿han escuchado este libro? Está muy bueno. Se llama PIC. Es un libro que habla sobre la ciencia del aprendizaje o del expertise. El doctor en psicología se llama Anders Ericsson, y es que Anders Ericsson dejó claro que cualquier persona puede llegar a un nivel experto en casi cualquier área utilizando la práctica deliberada, que es básicamente practicar una habilidad de manera consciente. Entonces, aunque consideremos que tal vez no somos buenos para la tecnología, aún así podemos llegar a hacerlo. Y lo mismo lo dice Carol Dweck en su libro de Mindset. Igual, doctor en psicología, deja claro que no existe tal cosa como la habilidad innata, o sea, no existe tal cosa como, es que él nació con habilidad para la tecnología, es que él nació con habilidad para los videos. Realmente todos tenemos la capacidad de desarrollar cualquier habilidad con años de práctica, ¿ok? Y justamente si algo ha concluido la psicología es que tu cerebro tiene la capacidad y que los maestros somos máquinas de aprender. O sea, justo si algo tenemos en común los que estamos acá es que tenemos esa habilidad, tal vez si a alguno le da un poquito de miedo es simplemente porque no lo vemos alcanzable, no porque no podamos, pero pues ya vieron ahorita que grabar y editar realmente no cuesta tanto trabajo, ¿va? Ahora, otra preocupación, que creo que es como otro obstáculo al que se van a enfrentar y es que realmente hacer videos toma tiempo. Por ejemplo, cuando me contrataron para la clase de mercadotecnia, ahí en Oaxaca y tenía que hacer los videos, tuve que grabar todos los videos. Era una clase que daba por primera vez, entonces tuve que grabar todos los videos y evidentemente me tomó varios días. Entonces, sí, toma tiempo. ¿Qué fue lo que hicieron Bergman y Sams? Ellos lo que dijeron es, pues vamos a llevárnosla tranquilo, vamos a agarrar todo nuestro temario de química y vamos a grabar clase por clase durante un año. No lo vamos a utilizar inmediatamente, vamos a empezar a grabarlo y ya el próximo año que estemos completos, pues empezamos a utilizarlo. Y así, o sea, lento pero sin pausa, empezaron a aplicarlo y pues estos videos, aunque sí les tomó tiempo al inicio,
a largo plazo, pues ya no tuvieron que volver a explicar lo mismo una y otra vez, porque esos videos se utilizaban cada año y con cada nuevo grupo escolar. Entonces sí toma tiempo, pero a largo plazo termina funcionando muchísimo mejor. Y precisamente ahora pueden tener más tiempo con cada uno de sus alumnos resolviendo dudas. La meta es que ustedes puedan tener una biblioteca de videos, ¿ok? De las diferentes clases. Incluso si están en una escuela y están con maestros, por ejemplo, Aaron Derman y Jonathan Sand eran dos maestros de la misma universidad que daban la misma materia. Entonces, eran dos maestros de la misma escuela y lo que hicieron es que nos dividimos de que tú grabas la mitad, yo grabo la mitad, entonces costó la mitad de trabajo. Igual ustedes, si están en un salón, están en una escuela o una institución educativa y están con otros compañeros que también están interesados en el tema del aula invertida, pues simplemente se los dividen y es como, tú haces estos, yo hago estos y se los van dividiendo. Y lo van subiendo a una plataforma para enviar el link. Esto, por ejemplo, yo utilizo una plataforma que se llama Hotmart, que es más para vender cursos en línea, pero igual yo ahí lo tengo, se llama Hotmart, está muy bueno. No te cobra una mensualidad, sino cada vez que alguien compra tu curso, pero en fin, entonces ahí lo subo y aquí tengo un curso justamente de aula invertida, o también pueden utilizar YouTube, justo como mi canal. Por ejemplo, yo hago resúmenes de libros y los publico ahí, y pues cuando quiero compartir ese contenido, nada más agarro el link y lo mando, pero pues igual un maestro podría nada más grabar su clase y publicarlo. O podrían subirlo igual a Spotify. También es o sea, este mismo, por ejemplo, estos resúmenes yo los subo a YouTube en video y en audio nada más a Spotify. Entonces, igual, algunas clases que ustedes consideren que no necesitan verse, sino nada más escucharse, pues igual lo pueden subir a Spotify y también es bastante válido. Entonces, el chiste es justo que armen estas bibliotecas de videos, que pues al inicio se toma tiempo, pero ya después, nuevamente, ¿no? La anatomía no va a cambiar de aquí a 10 años, a 10 años, ni la física, ni la materia que estén dando. Entonces, pues, vale muchísimo la pena tenerlo en video. ¿Va? Ahora, esta creo que es la gran pregunta. ¿Y si los alumnos no ven el contenido? Y miren, qué les cuento? Este, hay que enseñarles a aprender, ¿ok? Justamente Héctor Ruiz Martín, hace poquito, el último episodio de podcast que resumí mi libro es un libro de él que se llama Aprendiendo a Aprender. Y es que deja muy claro que los mejores métodos de enseñanza y de aprendizaje no son ni intuitivos ni fáciles. ¿Por qué? Los mejores métodos de aprendizaje no son intuitivos. Algunas, por ejemplo, una de las mejores maneras de repasar para estudiar es trayendo de regreso a tu memoria lo que leíste. Por ejemplo, si estoy leyendo este libro y estoy más o menos en esta parte, cuando yo estoy leyendo un libro, antes de volver a abrirlo, trato de recordar qué fue de lo que ya trató. Ese ejercicio de traerlo de regreso es más efectivo que abrir las páginas y ponerme al releer lo que ya vi, porque el solo releer no funciona tanto. Es más fácil releer que traer de regreso tu memoria. Pero bueno, él pone igual el ejemplo de que a nuestros alumnos, cuando llegan a la escuela, simplemente los aventamos a una piscina y les decimos, aprende a nadar. No les enseñamos cuáles son los mejores métodos, nadie se les enseña cuáles son los mejores métodos. El crawl, que es una técnica de nado, que es la técnica de nado más efectiva, no es intuitiva. O sea, si tú avientas a alguien a la piscina, a menos que tú le enseñes a nadar en crawl, una persona que apenas empieza a nadar y lo avientas a la piscina, no va a aprender este método por intuición. Lo mismo sucede con los métodos de enseñanza y de aprendizaje. No son intuitivos y tampoco son fáciles, porque los mejores métodos para estudiar y aprender, los más fáciles, son los menos efectivos, como el que llegue el maestro y se pare delante de los alumnos, o que el alumno llegue y se siente. Obviamente eso es mucho más fácil, es menos demandante cognitivamente hablando, pero no son tan efectivos. Entonces, de entrada, o sea, lo que quiero dejar claro con esto es matizar que el método de aula invertida no es ni intuitivo, ni tampoco es fácil de aplicar. Entonces va a haber resistencia, pero pues es una mejor manera de enseñar y a largo plazo funciona mejor. Entonces, las primeras veces siempre es como esta piedra gigante que tienes que estar empujando sobre una colina. O sea, al inicio es bastante complicado. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Pero bueno, ¿qué es lo que yo he hecho? El primer día de clase, la primera vez que se va a utilizar el método, y de hecho yo les recomiendo mucho el libro de aula invertida, porque obviamente los creadores del método explican muy bien cómo llevarlo a cabo, pero de manera resumida, el primer día de clase se da una introducción al método, ¿ok? Básicamente es decir, ¿qué onda chicos? Pues bueno, yo voy a ser su maestro de mercadotecnia, vamos a ver acerca de los videos y pues
hay algo que les quiero contar. Existe un método que se llama aula invertida, les explico qué funciona y cómo funciona y es el que vamos a estar utilizando. Les explico por qué van a aprender mejor, o sea, que ellos sepan que de esta manera van a aprender mejor. Les puedo mostrar un poco de los ejemplos que les mostré ahorita en esta presentación, que ellos sean conscientes de que existe una mejor manera de enseñar y de aprender. Les voy a decir cómo funciona, que tengan que mandarles videos y todo. Si son más chicos, o sea, si son niños de primaria, por ejemplo, de secundaria, les puedes decir que es un experimento, vamos a hacer una prueba, como algo más lúdico, más divertido. Pero si son adultos, pues les dices tal cual de que, pues mira, eso te va a funcionar mejor, va a ser un poco más complicado y aquí les presenta los retos de que la verdad es que ustedes no van a querer ver los videos, les va a dar más flojera, va a ser más difícil porque ustedes están haciendo responsables de su educación, pero pues a la larga es donde de verdad van a aprender, no va a ser una materia, o sea, no van a venir solo por venir a calentar la banca, o sea, van a aprender de verdad. Entonces, como que se les da todo este contexto. La primera clase es una clase normal, o sea, en donde se presentan, o sea, así como acá, ¿no? De que me paro, hablo y todo, es una clase normal y al final se les presenta esto. Y entonces ya, la siguiente, si se introduce el método y ese día les dicen, mira, para la clase que vamos a tener en 2 días, te voy a enviar un video y lo van a tener que ver. Entonces, esa es como una pequeña introducción, que ellos tengan contexto y todo, para que les sirva. Ahora, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con los alumnos de Oaxaca? Los alumnos de mercadotecnia, no todos vieron los videos. Era la primera vez que yo trabajaba con ellos, era la primera vez que ellos trabajaban con el método aula invertida y más o menos la mitad no vio los videos. ¿Funcionó? Sí funcionó. ¿Qué fue lo que se hizo? Cuando, o sea, lo que se hace cuando un alumno llega al salón de clase y no ve el video, para que no sea, o sea, lo que hay que evitar a toda costa, es lo que dijo Diego, de que, o sea, lo que hay que evitar a toda costa es que si unos alumnos llegaron y no vieron el material, para nada nos podemos poder a dar la clase como normalmente la habríamos dado. O sea, eso, porque los que sí lo hicieron van a decir, ah, ¿para qué lo hice? Entonces ahí ya se pierde todo, ¿ok? Lo que sería ideal es tener una computadora, o un celular, o una tableta, o más de uno, tenerlos en un espacio del salón, o en un salón a un lado, y decirles, los que no vieron el video, o sea, de que nosotros vamos a empezar el taller, vamos a empezar la clase y vamos a empezar a hacer ejercicios, pero los que no vieron el video, primero se van a ir ahí van a ir a agarrar a la computadora, se van a poner los audífonos y van a ver la clase. Y cuando la terminen de ver, van a venir con nosotros a hacer el ejercicio. Lo que estamos haciendo así no es un castigo, pero sí al inicio es como condicionarlos, sí tenemos que enseñarles esta buena práctica de ver el video y lo que va a pasar es que, ok, si no veo el video, me van a poner en el salón a ver el video y luego voy a entrar a la actividad. Me conviene ver el video antes. Entonces es un poco eso, tener una computadora disponible, una laptop, o sea, una laptop, una computadora, una tableta, idealmente con audífonos para no interrumpir, que los alumnos puedan ver el material y después ir a la clase, y así, o sea, para que no se pierdan la información, para que no es un castigo, la verdad es que no, solamente les estamos diciendo, no puedes participar en esto si no haces primero la tarea, que en este caso es verlo, y es la tarea, pero realmente solamente ver la información. Y pues si ya les explicaste previamente por qué tiene que ser así, lo van a entender, ¿ok? La verdad es que igual, mientras más adultos sean las personas, es más fácil porque son más, pues tienen más habilidades para administrar su tiempo, autocontrol y todo el rollo. Con niños es todavía un poquito más complicado, pero sí. A ver, por aquí ponen, en secundaria eso lo verían como ventaja de no hacer nada y mirar videos. Ok, es un buen punto. Podríamos, la verdad es que hasta ahora, por ejemplo, con el caso de Oaxaca, lo que hicimos fue, quien no haya visto, o sea, de que levanten la mano, quien no ha visto el video, o que habían varios que no lo hicieron, los dividimos en equipos, entre tres, para cada que equipo haga su tema, y estaban combinados entre gente que sí vio el video y gente que no. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, en cómo hacer o sea, sé que no es lo ideal, pero al inicio sí es un poco luchar contra esta inercia. Entonces, igual a lo que pueden hacer es que al inicio, este, no importa que no vean el material, sino que se pongan a hacer el ejercicio. Por ejemplo, en este caso, tenían que hacer un guión, entonces el ejercicio era que hagan un guión. En el momento les surgen dudas de que, este, por ejemplo, ¿cuál es la estructura? Les di una estructura parecida a la que les di a ustedes, ¿no? Pero para guiones cortos, para redes sociales. Entonces era hacer el guión y decían, oye, pero ¿cómo hago el guión? Les dije, justamente, en el video que viene en la clase, explico la estructura. Sacaban su celular, veían el video en ese momento, veían la estructura,
y estaban viendo el video y estaban avanzando. Entonces, en el momento igual lo estaban viendo y estaban, o sea, para ejecutar la tarea tenían, es como tener un libro a un lado, ¿no? Tienes que consultarlo para estar haciéndolo. Entonces, es un poco eso y también lo están ya poniendo en práctica. Entonces, no es lo ideal, obviamente, pero había muchos niños que sí lo hacían y también, o sea, si lo vemos de esta manera, por un lado, en la clase normal, en la que pues todos aprenden de manera pasiva, y en donde de plano pues no están siendo activos en su aprendizaje, este, pues al final la gran mayoría pues termina perjudicado porque solamente están sentados escuchando. A esta otra, en donde algunos que de verdad no les interesa el tema, pues se quedan un poco rezagados porque no ven los videos y como que hay que irlos arrastrando, pero hay gente que de verdad está interesada y quiere aprender y con este método está aprendiendo todavía muchísimo mejor. Entonces yo estuve más valioso utilizar este método, aunque tenga que estar arrastrando algunos y viendo de qué manera los voy convenciendo de que sí, pues vean los videos, ¿ok? Y aquí pone Silvia, deberían realizar los ejercicios en tu casa. En este caso es hacerlos en el salón. O sea, primero ven el contenido y en el salón hacen el ejercicio para que les surjan dudas, tengan problemas y en ese momento los resolvemos juntos. Mientras están haciendo el ejercicio, les van surgiendo dudas que tal vez se mencionó en el video, pero no habían terminado de entender y era, ah, mira, justo igual como vimos en el video, o entre sus compañeros se van resolviendo las dudas. Y dice, no, no Perdón, funciona por... no, perdón, Edgar, simplemente lo comentaba en respuesta a Ah, la pregunta de que en ya, ya, secundario no ya. lo verían como ventaja, entonces quizás al hacerlo al revés, ¿no? Decir, bueno, como una especie de castigo, si no lo ves en tu casa antes, vas a tener que realizar los ejercicios solo después, era simplemente eso. Sí, o sea, en realidad es, o sea, más allá de castigarlos de que no puedes participar, yo sí creo que es un poco pues, o sea, ni modo, no lo viste, pero sí participas. O sea, te estás perdiendo del contenido, pero la realidad es que si están haciendo los ejercicios, o sea, es como tener un poco a medias, pero actualmente en la método actual es hacer la tarea solos y la verdad es que muchos no hacen la tarea, es igual, solo toman la clase, entonces igual lo están tomando a medias. Pero en este caso, la parte que o sea, que el método ha demostrado que es más interesante y más importante es la parte cuando hacen la tarea. Entonces esa parte la traemos al salón y es cuando la hacen juntos. Entonces, pues eso es valioso. Y dice Natalia de que no funciona porque después no lo traen resuelto porque no entendieron. Ok, sí, es lo que, a la respuesta a lo que decía Silvia. No, o sea, sí, el tema de dejarlo suelto, la tarea en solita, es sí, no, entiendo Natalia. O sea, esta es la parte más difícil, hacer que lo vean, definitivamente. Pero como les digo, ya sea ponerlos en equipos entre algunos que sí lo vieron y otros que no, y entre ellos se lo van explicando. La otra es que, aunque no lo hayan visto, o sea, la otra que quienes no lo vieron lo vean en una pantalla, en el salón, y probar a quienes les funciona, a quienes no, igual dependiendo de la edad o el nivel. Y también lo que pueden hacer es que, ok, no lo viste, ni modos. O sea, tú te lo pierdes, pero sí necesito que para la próxima lo vuelvas. O sea, al inicio de las primeras clases va a ser batallar un poco hasta que eventualmente ya pues, adopten este hábito de pues, aprender a hacerse responsables de su educación. Pero ok, no lo viste, no importa, vamos a trabajar. Y mientras están trabajando les van a surgir dudas y las dudas es, ok, mira, como está en el video tal, entonces pues, tienes tu celular aquí, tienes tu computadora y si está en YouTube, por ejemplo, abres el video, los pones a verlo, ok, y ves, o sea, haces que se den cuenta de que la información que necesitan para hacer la tarea o para aprender está en el video, entonces ya los vas haciendo un poco conscientes. Entonces es un batallar un poco con eso, pero la verdad es que no son todos, o sea, no son todos, al menos en mi caso fue la mitad, pero los que sí vieron los videos ayudaban a los otros y los que sí vieron los videos y además hacían los ejercicios en el salón y tenían la asesoría, aprendían como no tienen ni idea. O sea, esa es la maravilla. O sea, de verdad también funciona para... O sea, el problema obviamente siempre nos enfocamos como en lo negativo, en los que causan problemas, pero la verdad es que los que lo están haciendo muy bien y ven y otros participan en el salón y lo ven, de verdad es que salen ganando demasiado. Y ya. Entonces, como para ir recapitulando un poquito y también ir platicando un poco de dudas o todo, nada más, en una clase tradicional justamente los alumnos están pasivos, están sentados viendo al maestro hablar, no tienen que hacer la tarea en casa, algunos lo hacen, otros no, no tienen ayuda, a veces la copian, se la piden a ChatGPT. La verdad es que no tienen que pensar sobre el tema porque solamente están escuchando y a veces si no hacen la tarea pues tampoco en ningún momento llegan a pensar sobre el tema, entonces realmente escuchar a alguien hablar sin prestar atención pues no sirve de nada. Y gracias, Susana. Y el maestro tiene poco tiempo individual con los alumnos. En cambio, con el aula invertida, pues los alumnos deciden ver el contenido en video, porque si un alumno decide sí ver el video previamente y lo repite y lo regresa y todo, está siendo activo en su educación. Entonces, eso ya o sea, está prestando atención y si tienes o sea, si hay atención, se puede aprender. Después hacen la tarea en el salón junto con el maestro y compañeros
Y eso es una gran ayuda. O sea, que tus amigos te ayuden y te asesoren, eso igual vale oro, ¿ok? Y también están realizando ejercicios, ayudando a otros y dialogando. Justamente quien ya lo entendió, te das cuenta en el salón de que a este le está costando un poco más de trabajo, este ya lo entendió muy bien, entonces agarras al que ya lo entendió muy bien, a que trabaje con el que no lo entendió y se lo explique. Entonces, pues, además el alumno termina aprendiendo muchísimo más y ese tipo de cosas suceden solamente cuando primero ya vieron el video y el maestro trabaja uno a uno con los alumnos en el salón. O sea, es todavía muchísimo mejor. Y ya. Ahora sí, espero que les haya gustado la información. Creo que es bastante. Hay muchísimo más, o sea, pero vamos empezando por ahí. ¿Qué les pareció? Momento de preguntas. Bueno, Eli, Cami, ¿cómo lo ven? Cande. Bueno, yo quiero decir que me encantó. Ahí justo le decía a las chicas que creo que la parte que más me copa de esta metodología, además de que sí, de que con los videos se puede aprender un montón, creo que está la clave en lo que decís, en cómo hacer el video y que sea atractivo, pero me quedo con esto de arrancar con una historia y me hizo acordar mucho a, por ahí en la primaria, cuando introducían un tema, siempre te contaban que, no sé, quién descubrió, me viene la... Ay, se me fue, pero Arquímedes, se me fue la palabra, pero con esto de que me acuerdo de que te contaban que era un hombre que se hacía muchas preguntas y cómo enlazaban en esas historias y te generaba esa curiosidad y esas ganas de saber más sobre la persona y sobre el tema. Entonces, nada, me parece como que eso, me Sí, quedo con eso de traer esa curiosidad de niños a hoy, a los sí, adultos. sigue funcionando para adultos, o sea, para todos los niveles. O sea, yo he trabajado mucho con todos los niveles y a los mismos maestros, obviamente, a nadie le molesta que le expliquen las cosas de manera sencilla y fácil. A mí Sí, me pasó, bueno, claramente creo que es redundante, me encantó, pero porque me encanta toda esta temática y porque, bueno, ya tengo escuchando hace bastante, pero algo que sí, atarlo con algo de la práctica, nosotros este año estamos trabajando muchos en proyectos en Eli, sí, microlearning. sí, agradecerte primero, Edgar, por el espacio. Un lujazo, la verdad, que hayas podido dar esta cápsula. Perdón, Eli, seguí yo porque se entrecortaba tu conexión, sí, pero de paso nada, la verdad que me encantó. Saqué yo muchas herramientas que desconocía y me parecieron súper interesantes. Me parece que es un gran desafío que tenemos todos. En cualquier temática que demos como facilitadores hoy, retener la atención, captar la atención de una persona, de un sí, alumno, es como, es un recontra desafío y claramente nos tenemos que entrenar para poder abordarlo, porque es un poco en la que estamos, digamos, muchos distractores, el celular, pantallas, digo, y ahí es donde nos tenemos que meter, claramente es sí, posible, yo me quedé mucho con esta frase que vos decías, che, pero si estamos todo el tiempo viendo videos, en realidad no es que no queremos ver videos, hoy sí. entramos a TikTok y hay gente que se pasa horas en TikTok y básicamente se alimenta de videos. Entonces es nada, ¿cómo le podemos encontrar esa vuelta para que sean realmente atractivos? Exacto, sí, 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 o sea, los videos están ahí. Bueno, yo me llevo, o sea, lo que decía al inicio, de que yo aprendí a hacer videos viendo videos. O sea, aprendí a hacer videos pues, en lo que hago todos los días, gracias a muchos tutoriales. Entonces, sí, los videos llegaron para quedarse. Es nada más que los maestros los utilicen, combinar esta parte de los videos con pues, la ciencia de la educación. Total, total, exacto. Bueno, no sé, ahí Eli, no sé Sí, cómo nada, iba a vamos. compartir un datito nada más, porque Dale. tenía mala la conexión. Justo contaba, este año estamos con muchos proyectos de microlearning y algo que nos trajo un cliente, particularmente este proyecto en números, fue que la audiencia el año pasado, sin este concepto de microlearning, o sea, de videos más cortos, interesantes, con enfoque, muy buena parte audiovisual, eh, esos videos, la audiencia captaban un 25% y este año, con esta nueva implementación, llegaron a un 95% de audiencia. Y eso lo vimos nosotras con los datos también que se arrojaba la plataforma. Entonces, ahí lo que yo termino, claramente que la calidad tiene un montón que ver, no es el mismo impacto visual entre una presentación o un video mal hecho que cuando le podés poner, hoy con la inteligencia artificial creo que tenemos como pocas excusas para que eso también no suceda,
Entonces digo, nos están facilitando el camino para que realmente hagamos del aprendizaje una experiencia divertida, copada, ¿no? Sí, definitivamente. Y Qué con, maravilla. y con esto, Natalia, creo que ponía por ahí algo. a ver, De que, con ¿cómo podemos gamificar un poquito? sí, un re desafío gamificar. Creo que igual vamos a tener que hacer una segunda ronda de esto, ¿no? A mí me gustó mucho. Como para poder contar también como más experiencias, compartir más info. eh, Igual, sí, o sea, igual como para ir cerrando, sí, pues por ahí, no sé si ya les compartieron mi Instagram, estoy como @Edgar Somare, es lo que más utilizo. Entonces, si pues se animan y hacen sus videos, me los pueden compartir y yo encantado les puedo dar retroalimentación de que, mira, yo creo que este video, si le agregas esto, si lo cuentas de esta manera, y, o sea, por si les sirve, creo que es igual. Eso es un genio. Adelante. Esto es un genio. La verdad que sí, también con esa misma humildad me respondió un WhatsApp y al toque aceptó la invitación. Edgar, voy a dejar de compartir pantalla, pero para poder Sí, compartir tus datos, perfecto. bueno, Instagram, como recién compartió Edgar, que es una de las plataformas que él más utiliza, igual cuando vos diste la clase, ahí yo compartí un par de links también como para que te puedan seguir en otros portales. Y también con esto, nada, cerrar con una frase que claramente como nos conectó Meili Furman en el sentido de que yo estaba muy copada Sí, con la temática y bueno, Edgar también, me parecía como súper cerrar con esto, ¿no? No se trata de enseñar, sino de contagiar el amor por aprender. Creo que tenemos que volar un poco por ahí, todos juntos. Por lo menos los que estamos a cargo nada, de transmitir información. Así que bueno, gracias por sumarse a todos. Y bueno, estamos ahí al habla como siempre. qué Y, gustazo. y Gracias, esto chicos. claramente va a quedar Gracias. grabado y lo vamos a estar subiendo en nuestros canales. Así que bueno, un Qué gusto maravilla. a Muchas todos. Igual, un gracias. gustazo. Edgar, Gracias. Buenas gracias noches. totales. Me Felicitaciones, encanta. hermoso. Un beso. Gracias. Hasta Gracias. luego. Chao, gracias a todos. Saludos. Chao, Chao. Nati. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguien? Sí, ya Sí. está. Si querés, no sé quién está.